Buenas noches, mi nombre es Daniel Jaimes, soy alumno del curso de Herramientas Digitales para el B-Learning. A continuación, les voy a hablar de mi mentefacto. Actualmente, la educación ha tenido un gran desarrollo. Sabemos que necesitamos comprender y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje, desde el punto de vista como una actividad docente, ha pasado de ser una instrucción a un aprendizaje un poco más complejo. Esto nos ayuda a adoptar y desplegar objetivos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estas herramientas tenemos la Flipped Classroom, o también conocida como aula invertida. Sanz y Berman en el 2006 la implementaron. Para hacer un resumen de esto, consistían en cierta cantidad de videos con la información necesaria que necesitaban conocer los estudiantes. Esto surgió como respuesta de que algunos estudiantes no podían acceder o acudir al lugar donde se impartían las clases. Previamente se les mandaba la información y cuando se lograba cometer con los alumnos una reunión, prácticamente se hacía la reunión para resolver dudas y preguntas con respecto a la información proporcionada. Riedis participó con la Universidad de Barcelona y basaron su aprendizaje en aula invertida. Desde el punto de vista técnico, les ayudó a que los alumnos podrían hacer aprendizajes complejos. Se vio que esta herramienta tenía cierta efectividad. Además, se habla que en los 90 el Scholarship of Teaching and Learning hablaba de un punto desde el punto de vista educativo, eh, el rigor, la difusión y la publicidad de la educación le iba a dar legitimidad. ¿Para qué? Para que en un futuro se convirtiera desde el punto de vista científico una práctica basada desde y para el aprendizaje. Y actualmente sabemos que todo tipo de enseñanza tiene que tener detrás una investigación y una documentación. El aula invertida, como una enseñanza basada en el aprendizaje, involucra al docente y al estudiante. El aula invertida consiste en el estudio, la evaluación y la enseñanza de la información. Esta puede tener tres vertientes: una enseñanza entre iguales, una enseñanza a tiempo y un aprendizaje basado en equipos. La enseñanza basada entre iguales requiere una explicación sencilla del tema, se realizan ciertas preguntas dirigidas con respuestas cortas que inicialmente son individuales, posteriormente se realiza entre los alumnos una confrontación, después de la confrontación se hace la revisión y finalmente la corrección. Aquí es importante tomar en cuenta el resultado de las respuestas. Si las respuestas son menos del 30% correctas, tiene que revisarse nuevamente el tema. Si las respuestas son entre 30 y 50%, tenemos que sacar cuáles son las respuestas en las que coinciden los alumnos que son correctas y sobre esas hacer el debate. Si las respuestas son más del 70%, automáticamente podríamos entrar en la confrontación entre los estudiantes para posteriormente llevar la revisión de estas respuestas y la corrección en caso necesario. En la enseñanza a tiempo se hace primeramente un envío de la información. Se pide al alumno que estudie la información y que tenga las respuestas a ciertas preguntas dirigidas. Posteriormente, estas preguntas se someten a evaluación y al ajuste, y en la clase únicamente vamos a procesar o discutir y aplicar con respecto a la información previa que traía el estudiante. Vamos a tratar de aterrizarla. Esto nos va a ayudar a tener calidad y cantidad de información, y finalmente, a favor de este tipo de herramienta va la mejora del aprendizaje. Entonces es importante que en la enseñanza justo a tiempo previamente se envía la información, el alumno estudie la información, y con esto también va a tener ciertas preguntas que van a tener ciertas respuestas. Previo a la clase tiene que resolver el alumno las preguntas, se tiene que evaluar y ajustar para que en la clase únicamente podamos discutir, aplicar y ejecutar.
Finalmente, el aprendizaje basado en equipos. Esto requiere previamente a la clase la lectura y el estudio de la información. Esto es por medio de lectura dirigida. Posteriormente se les va a aplicar un test individual. Generalmente se recomienda que este test tenga opción múltiple para que sean preguntas bien dirigidas. Posteriormente se va a hacer un consenso grupal con respecto a estas respuestas y finalmente se va a exponer y al final se va a hacer una mini clase con actividades de aplicación. En esta herramienta de aprendizaje, lo que hacemos con el alumno es brindarle previamente la información para que trate de analizarla y una vez que la trate de analizar, la pueda exponer y posteriormente la podamos aplicar en ciertas actividades de información. Por su atención, muchas gracias.